Vamos a entrar pues a la palabra del Señor en 1 Corintios 10:5, en la versión de las Américas lee de esta manera: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos dedicas. Gracias por amarnos tanto, Señor, que enviaste a Jesús a morir en la cruz, y en su nombre has enviado al Espíritu Santo. Ruego, Espíritu de Dios, que seas tú habilitando la unción magistral para enseñar, para instruir a tu pueblo y edificarlo conforme a tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Tome esa libertad de sentarse. Como mencioné, estamos dándole continuidad a la serie Rompiendo Patrones de Conducta que el Señor nos ha habilitado, y retomando ese versículo 11 también ahí en ese capítulo que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y continuando con la serie de patrones de conducta y reemplazándolos con la buena conducta, es importante no solamente romperlos, es importante no solamente dejar de hacer lo malo, sino reemplazar la mala conducta con buena conducta. Hemos hablado de la incredulidad, la desobediencia, la queja, la murmuración y la idolatría, que se tienen que romper, obviamente creyendo, obedeciendo, agradeciendo, dando acción de gracias o dándole gracias, bendiciendo y amando a Dios con todo y sobre todo y todos. Así es como se rompen esos patrones de conducta, no hay otra manera. Primero tenemos que identificar que es un patrón de conducta que pone en riesgo nuestra entrada a lo prometido de Dios, que pone en riesgo, no que el diablo, como hemos mencionado, Faraón no era el que los mató en el desierto, sino fue ellos mismos, su conducta, sus patrones de conducta. Y aquí en este evangelio, hermano, Dios promete vida abundante. Y si no la estamos logrando, si no la estamos palpando, viviendo, no es culpa del diablo. Es porque nosotros lamentablemente no logramos romper esos patrones que nos mantienen dando círculos viciosos, no virtuosos, sino viciosos. Y no reemplazamos con círculos virtuosos. Y por ende nos quedamos cortos a lo que Dios tiene para nosotros. La idolatría, la desobediencia, la queja, la murmuración, la incredulidad es algo que surge en nuestras vidas. La tenemos que detectar y darle muerte. Si no, lo que no le demos muerte nos va a venir matando. Así que hoy vamos a considerar otro patrón de conducta. Y vaya conmigo pues a romper, ya que va a impedir la entrada a lo prometido de Dios, como venimos compartiendo y viendo, ya que esos patrones de conducta, hermanos, se adquirieron en Egipto. Es ahí donde se obtuvieron esos patrones de conducta. Esos patrones de conducta no fueron obtenidos en el cielo, sino en Egipto, en el mundo. Vaya conmigo a Génesis 46, versículo 34. Génesis 46, versículo 34, y le voy a dar lectura en la Reina Valera 60. Génesis 46, 34 dice de esta manera: vosotros responderéis, tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Para los egipcios, los pastores de ovejas son una abominación. La Nueva Traducción Viviente dice: porque los egipcios desprecian a los pastores. Y la Nueva Versión Internacional dice: pues los egipcios detestan el oficio de pastor. El pastorado es un oficio.
La palabra desprecio es la acción de despreciar. Y según el diccionario es considerar una persona que otra es indigna de su aprecio y trato y demostrarlo rechazándola. La palabra detestar, según el diccionario, es experimentar hacia una persona una cosa o un sentimiento de aversión menos pasional que el odio, que impulsa al rechazo o a la repugnancia. Por un extremo, como hablamos la vez pasada que tocamos la idolatría, hay gente que idolatra a los ministros, ya sean los sacerdotes de alabanza que se convierten en artistas, ya sean los predicadores famosos de YouTube y mega iglesias, y tienden a idolatrarlos. Pero ahora vamos a ver el otro aspecto, el otro extremo, porque para los egipcios los pastores eran despreciables, detestables, y ese sentimiento, hermano, sigue predominando en los egipcios. Los del mundo o las personas fuera de Cristo, los que no conocen al Señor, no tienen ningún problema de ver un narco, hermano, con una camioneta del año, no tienen ningún problema con los curas, aunque sean pedófilos, aunque estén haciendo y deshaciendo cosas indebidas, no tienen ningún problema con ellos. Nomás mencionas a los pastores y ahí es cuando se ponen bravos, se ponen críticos, se ponen agresivos y comienzan a hablar pestes de los pastores, y nomás están esperando que un pastor caiga para difamarlo, para hacer escándalo, para publicarlo. Y el problema es que lamentablemente ese patrón de conducta se presta, si no se rompe, se presta al pueblo de Dios. Hoy en día, hermano, con eso de las redes sociales, cualquiera que tenga una cámara y un par de atarantados ahí siguiéndolo en las redes, hermano, comienzan a despotricarse en contra de los ministros, en contra de los pastores. Pero vamos a ver, hermano, la Escritura nunca pierda de vista que nosotros somos seguidores de Jesús. Nunca pierda de vista que la autoridad que establece nuestros principios está fundamentada no en lo que dicen o la opinión pública, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda escritura, digo mío, toda escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, no viene por voluntad humana, sino Dios Espíritu Santo inspirando a hombres a que escribieran para nuestro beneficio, para nuestra instrucción y para nuestra amonestación. Y vamos a ver, hermano, vaya conmigo a Números capítulo 16, versículos 1 al 15, por amor a aquellos que no han leído la Biblia hoy van a leer mucho versículo. Y es que el sistema de egipcio se ha infiltrado en los corazones de mucho pueblo y tenemos que traerles equilibrio en nuestro corazón. Por un extremo idolatran, por un extremo, hermano, ponen en pedestales a los ministros, y por el otro extremo los desprecian, los encuentran, hermano, abominables, y etcétera. Pero vamos a ver, hermano, Números 16, 1 al 15. Vamos a ver un ejemplo que sucedió, y dice ahí la escritura: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abriam, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Versículo 5: y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo:
Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Hacer esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. No sé si estoy pronunciando bien esa palabra. ¿Sí? Séquito, ¿verdad? Es un montón de gente que sigue a alguien, pues. ¿Ah? Entonces, ¿dónde andamos? Versículo, dijo Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, versículo 8, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acerca de a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Envió Moisés llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Versículo 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destile leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoréis de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Algunos hermanos muestran su desprecio y detesto por la investidura de autoridad otorgada por Dios a los ministros de gobierno, sin entender que el título no es un adorno, es una responsabilidad. El contexto es este, hermanos. Dios había apartado a Moisés y a Aarón para que ellos fueran al frente, los puso al frente como autoridad sobre el pueblo. De ese pueblo, hermano, escoge a la tribu de Leví para que ellos ejercieran también el servicio, para que ellos ministraran. Llega el momento donde ellos, hermano, ven que hay gente que les hace caso porque también tenían que obedecerles, están ministrando, tienen puestos, tienen dentro del campamento, están desarrollándose, pero llega el momento donde comienzan a menospreciar y a detestar a Moisés y a Aarón. Ese menosprecio viene de Egipto. Es Egipto, cuando quieren dar golpe de estado, cuando dice somos iguales, y hermanos, somos iguales en cuestión de salvación, en cuestión de que somos hijos de Dios, pero en cuestión de autoridad no somos iguales. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Por qué? Porque mayor responsabilidad tiene el pastor. Por eso no somos iguales, porque no es lo mismo la exigencia que Dios le va a pedir a una oveja a que le pide a un pastor, en cuestión de responsabilidad. Algunos, cuando ven al siervo cansado o su humanidad, sus pies de barro, lo familiar los lleva a pensar que son iguales en cuestión de autoridad y responsabilidad ante Dios. En vez de sostenerle los brazos, le quieren arrebatar la vara. Ese es el detalle cuando a veces, hermano, ves al pastor, lo ves día tras día, lo ves culto tras culto, lo ves de repente que tiene pies de barro, porque, hermano, tenemos pies de barro, nos cansamos, somos humanos, no somos superhombres. No vaya a pensar bajo un momento que somos superhombres. Y eso familiar, hermano, el constante, a veces comemos juntos, a veces reímos juntos, a veces una bromita aquí, pero edificando, nunca llevando. Pero eso, lo familiar, nunca debe de llevarte a sentir que somos iguales en cuestión de posición de autoridad. Ellos comenzaron a igualarse. Pues todos somos santos. Tú no tienes por qué ejercer autoridad sobre nosotros. ¿Tú qué te crees? Le dijeron, porque ellos eran de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era Moisés y Aarón? Pues los que no sabían también eran de la tribu de Leví. ¿Sí?
pero ahora ya sabe, también eran de la tribu de Leví. Y ellos venían, hermano, exclusivamente, ellos estaban consagrados para Dios, ellos eran parte del liderazgo. Por eso he mencionado, nunca va a dividir una congregación alguien que acaba de entrar. Pues, hermano, si alguien entra y comienza a hablar peste del pastor, pues ya de plano no estás bien atornillado para que le hagas caso a alguien, hermano, que ni siquiera conoce al pastor, que tú ya tienes conociendo por lo menos un año. Pero cuando ya es alguien de confianza, cuando es alguien que también tiene algo de parte de Dios, cuando alguien está ministrando, entonces ya comienza la gente, hermano, a prestar oído. Le llama a 3 hombres, hermano, porque por lo regular, hermano, cuando Moisés le llama a esos 3 hombres, porque mandó a traer a 3 hombres, estaba Coré y todos sus saquitos, o como les llamen, hermano, estaban ahí. Él llama a 3 personas. Y esas 3 personas dijeron, no vamos a ir. Y ahí es cuando Moisés se enojó. Quizás lo esperaba de Coré y todos los demás, pero de esas 3 personas no se la esperaba. No sé si me están explicando. Y ahí fue donde se enojó. Se enojó Moisés, y usted sabe que Moisés, hermano, rara la vez se enojaba Moisés, pero cuando se enojaba, se enojaba. El hombre más manso de la tierra rara vez se enojaba. Por eso registra, hermano, ahí la escritura las veces que se enojaba. Porque cuando se enojaba, se enojaba. Pero no estaba loco. En esta ocasión, hermano, se le está cometiendo un atropello. Y esa tendencia, hermano, lamentablemente, hermano, si no tenemos cuidado, esa tendencia egipcia, porque quiero que entendamos que estos hombres llamaron una tierra que fluye leche y miel a Egipto. Nos sacaste y no nos has introducido. Es importante, hermano, que nosotros reemplacemos esa perspectiva. Los pastores son humanos, somos de barro, no somos de metal, no somos de oro, somos de barro, frágiles. De hecho, somos lo más frágil que hay, porque Dios no escoge, hermano. Si fuera por fuerte, hermano, no me escogiera a mí. Escoge lo débil, lo vil, lo menospreciado, porque deposita esa gloria en vasos de barro para que la gloria nunca se le dé al vaso, nunca se le dé al vaso. Lo bueno, la gracia, la unción, la palabra, la enseñanza, todo lo que es de beneficio para usted, eso es de Dios. Eso es de Dios. Yo ronco, hermano, si me patea me va a doler, hermano, hay cosas que me afectan emocionalmente, hay cosas que me afectan, hermano, etcétera. Como todo hombre y mujer de Dios somos los dos. Pero Dios establece eso, pero quiere que nosotros aprendamos a deslindarnos de ese concepto egipcia de detestar a los pastores, de menospreciarlos. Ahora vamos a ver, hermano, la perspectiva clara de los pastores, para que usted tenga una perspectiva bíblica. No porque le caiga bien o porque le caiga mal. No porque hemos establecido en un año una buena relación de amistad, sino que tengamos una perspectiva bíblica de la función pastoral. Ya sea aquí, ya sea el día de mañana, el Señor, hermano, X o Y, sus situaciones pasan, está en otro lugar, pero tiene que tener esta perspectiva clara sobre los pastores. Amén. Vamos a entrar pues a materia. Vaya pues a 1 Corintios 4, 1, 2. En la versión de las Américas. Yo uso la versión de las Américas, hermano, porque el lenguaje que usa las Américas es más actualizado, es de mi edad para acá. La Reina Valera todavía está más antigua y tiene palabras que acentos en palabras y palabras que no sé ni qué significan. Es por eso. 1 Corintios 4, 1 al 2. Que todo hombre nos considere de esta manera. Está hablando el apóstol Pablo, está hablando sobre los ministros. Que todo hombre, dígame todo hombre. Eso incluye todos, hombre y mujer. Nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
Eso es para nosotros los administradores. Pero para todos los hombres, que nos considere como servidores. Somos siervos del Dios, siervos del Señor. Esto es muy importante, porque al ser siervos de Dios, obviamente nunca voy a decir o voy a buscar agradarle a usted. Y para que no lo tome personal, ningún siervo de Dios va a buscar agradar al hombre, porque en ese momento deja de ser un siervo de Dios. No vaya a pensar, los siervos de Dios no buscamos serle agradable a la gente, buscamos ser agradables a Dios. Tampoco somos prepotentes y patanes y groseros y insultantes, no se trata de eso, pero se trata de administrar los misterios de Dios. Que sí, que los misterios de Dios, Dios se los confía a sus siervos para que se los administre su pueblo. ¿Sí? Por eso aquel hombre, hermano, que bajaba de Etiopía, que era de Etiopía y bajaba y había regresado de Jerusalén a Etiopía, no entendía. Entonces, ¿qué le mandó el Señor? Le mandó un ministro, le mandó a Felipe. ¿Entiendes lo que lees? Pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces él comienza a explicarle el misterio que él no entendía, y lo entendió a tal grado que dijo, pues aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Entendió, esa es nuestra función, que usted entienda los misterios del reino para que los aplique en su vida, pero para que usted desee aplicarlos, no por imposición, sino que le venga la revelación de parte de Dios a través de la enseñanza para que usted la implemente en su vida. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que todos deben. Es un siervo de Dios, está administrando los misterios de Dios. Por eso no hablamos filosofía motivacional, no somos coaches, no somos, hermano, gente que alborota las emociones. Administramos los misterios del reino de Dios. Siervos que buscamos agradar a Dios. Hebreos 13:7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. ¿Estamos ahí? Escuchen lo que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. La Reina Valera antigua dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Igual la historia, no hay nada nuevo debajo del sol. Ellos también habían tenido varios pastores, como algunos de ustedes, a lo mejor con la excepción de uno que otro, yo soy su primer pastor. Pero la mayoría han tenido pastores anteriormente. Por X o Y razón se movió de lugar, se movió de ciudad, etcétera, ¿no? De país, mi hermana cubana. Pero tiene que traer a memoria, nunca olvide esos hombres de Dios que estuvieron en su vida. Y tiene que imitar, tiene que calcular, tiene que ver claramente. Eso nos habla de que nosotros tenemos que dar un ejemplo. Y todo pastor tiene cosas buenas y cosas malas. Y tiene que imitar la fe que dio éxito, la fe que tuvo resultado, pero no evitar, hermano, lo que lo llevó a fracasar, los errores o los horrores. La razón por la cual usted estuvo con ese pastor que quizás cayó, que quizás falló, hermano, tuvo cosas buenas que tuvo que imitar la fe, como logró cosas en la fe en Dios. Pero tiene que también evitar, hermano, sus errores y sus horrores. No sé si me estoy dando a explicar. Porque todo fue para enseñarle algo a usted y a mí. No es para que nos desilusionáramos y nos queríamos cortar la vena porque nuestro pastor falló, sino para imitar su fe y asegurar no imitar lo malo que hicieron. ¿Sí, mis hermanos en Cristo? Imiten la fe y eviten el fracaso. Retengamos lo bueno
tenemos que dar ejemplo imitando el éxito que tuvieron los siervos de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Para que tengan la perspectiva clara, hermano, de los pastores, porque ha tenido buenos pastores y hay pastores lamentablemente se han desviado. Hebreos 13, 17. Aquí ya se va a poner cardíaco, hermano, aquí ya no le va a gustar a alguno. Hebreos 13, 17. Obedeced, ¿a quién? A vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esta es la Américas. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. O es Reina Valera me parece, ¿ah? Sí, Reina Valera, perdón. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Se puede prestar, escuchen, este versículo se puede prestar abusos si no nos mantenemos en el principio de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es aplicable a los padres. La Biblia dice, hijos, obedezcan a sus padres, ¿sí o no? Obedezcan a sus autoridades, obedezcan a sus pastores, siempre y cuando no nos pidan algo que va en contra de la voluntad de Dios. Esto es muy importante porque si no se presta a abuso. Hay padres que abusan, tú me tienes que obedecer, pero no, me estás pidiendo algo que va en contra de lo que Dios me está pidiendo. Mujeres también, si su marido, hermano, le está pidiendo, te me tienes que sujetar, me estás pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Esto es muy importante. Dice el por qué debemos de obedecer a los pastores. Aquí nos explica, no nomás dice obedece a sus pastores, nos explica el por qué. Dice, ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esto es muy importante porque la linda ovejita, Dios coloca a cada miembro en su lugar. Dios pone a cada miembro en una congregación y lo pone con un pastor. Al pastor le va a decir, tú vas a dar cuentas por esta linda ovejita. Por eso Jesús dijo, de los que tú me diste no se perdió ninguno, excepto el hijo de perdición. Entonces les dice, obedézcanlos porque ellos van a velar por ustedes, van a dar cuentas por ustedes. La versión Dios habla hoy dice, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. La Nueva Traducción Viviente dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. La palabra de Dios para todos dice, háganle caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Dice la Escritura también, hasta ahí muchos quizás no tienen problema. El problema comienza cuando perdemos de vista que es un oficio, una vocación y un llamado de parte de Dios. La traducción lenguaje actual dice, obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda.
Esto es muy importante, la perspectiva, el pastor, hermano. Por eso a los que sirven, a las visitas, pues ¿qué se les puede decir? Pero a los que sirven solamente, mira, si vas a faltar, avísame dónde estás. No porque sea chismoso, porque yo doy cuenta por tu vida. Yo me presento delante de Dios y digo, Señor, te pido y oro por cada uno de ustedes por nombre, sin acepción. Si no sé el nombre del esposo de la hermana, el hijo de la hermana, pero téngalo por seguro que oro por ustedes. Todas las noches, de día y noche, oro por las lindas ovejitas que Dios me ha confiado. Que los guarde, que no desmayen en el desierto, Señor, etcétera. Lo que el Espíritu Santo me diga, me indique. Pero necesito saber dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde está tu ovejita linda, diezmadora, no diezmadora? Saber, tiene como 15 días que se desapareció, ya iba a ir al CEMEFO, pero resulta y resalta que andaba de vacaciones por ahí, que se le olvidó. No hay problema. Pero ya cuando viene siendo un problema, ténganlo por seguro que lo que menos quiere un pastor es decir, Señor, ya no aguanto esta linda ovejita, porque es insolente. Para el ministro es válido presentar, Señor. Y cuando un pastor hace eso, hermano, no es de beneficio para la oveja, no tiene ningún beneficio. Según la Escritura, hermano, no se me quede viendo como que saqué de la manga el versículo, hermano. No es nada personal. Esto es la perspectiva correcta de la Biblia sobre los pastores, la relación pastoral. Y reitero, porque hay un concepto, hermano, un concepto equivocado, hermano, que nos planta, hermano, Egipto. O lo idolatran o lo tratan como igual. Y esto es muy importante porque va a dar cuentas, va a rendir cuentas, esa es la parte. Cuando una linda ovejita a veces se va, ni avisa que ya no se va a congregar, uno no sabe si va a regresar o no va a regresar. ¿Dónde andará? Y cuando la persona dice, pastor, ya no me voy a congregar, me deslindo de la responsabilidad, Yo ya no voy a dar cuenta por esa oveja, ya su pastor va a dar cuenta. Nada de que usted es mi pastor, pero te congregas allá en China. No, yo ya no soy tu pastor. Yo ya no voy a rendir cuentas por ti. No sé si me estoy explicando. Vaya 1 Timoteo 5:17. Reitero, mi hermano, no se trata de manipular, no se trata de enseñorarse, no se trata de meterle miedo, se trata simplemente de entender el por qué tenemos que obedecer. ¿Por qué tengo que obedecer al pastor? No sé si alguna vez se ha preguntado, ¿por qué salió ese versículo ahí en la Biblia? Entiende por qué tengo que obedecer a mi papá, a mi mamá. Entiende la mujer por qué tiene que obedecer a su esposo, aunque no también lo entiende tampoco. Pero, ¿si los pastores qué? Y aclarándonos en cuestiones del culto, en cuestiones de la obra, no en cuestiones de que no, tú no te vas a casar con él porque a mí me gusta y para ti. No, nada de esa basura, hermano, nada de esa basura. Y quiero que inviertas tu dinero en esto, porque nada de eso. En cuestión del alma, en cuestión de la fe, en cuestión de las cosas de la obra de Dios. 1 Timoteo 5:17. Y aquí, hermanos, aquí vamos a entrar en el callejón privado y aquí es donde muchos pegan el grito, tanto los egipcios como los congregantes, como los de la iglesia de la luna. Aquí es donde la situación se pone complicada para mucha gente y aquí es donde se ha infiltrado, hermano, el concepto egipcio en muchos congregantes. Estamos en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos, cuando habla de ancianos está hablando de pastores también. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cuántos ya sabían que predicar y enseñar es un trabajo? Según la Escritura, es un trabajo. En cierta ocasión a un predicador, me parece que Charles Spurgeon, le ofrecieron un puesto de gobierno. Y él le contestó diciendo, yo no puedo rebajar de cargo, no puedo bajar de cargo.
Para cualquier hermano dijera, el gobierno, un lado de ahí de la Changbangs. Pero no, eso es pero hermano, para el mundo, pastor es pastor. Y los pastores seguramente te quitan el dinero, ¿sí? ¿Sí o no les han dicho? Según hace poco decían, yo no quise ser pastor porque no quería quitar dinero. O sea, y aquí deja claramente, sean tenidos dignos de doble honor. Diga conmigo, doble honor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso, hermanos? Para eso tenemos que echarle mano, hermano, a otras versiones para que nos dé claridad. La Nueva Traducción Viviente dice, y quiero aclarar, dignos de doble honor, dice ahí, los que lo hacen bien, no los que lo hacen mal, los que lo hacen bien. Dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Remunerar, los que no sabían qué significa, es dar una cantidad de dinero a una persona por un trabajo, un servicio. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Deben ser dignos de doble honor, se ven respetados y remunerados. Dice ahí, hermano, bien remunerados. La versión Serafín de Asuejo dice, merecen doble honorario. El honorario que del cargo o título que tiene solamente recibe los honores y cantidad de dinero que corresponde a una persona por el trabajo realizado. El obrero es digno de su salario. Porque muchos hermanos, hoy en día, lo que más se ataca, la gente que se sube en las redes sociales y ataca el diezmo y dice que el diezmo es bajo la ley, el trasfondo no es el diezmo. Lo que ellos quieren atacar es que los predicadores reciban dinero. Ese es el meollo del asunto. Ese es el meollo del concepto de atacar el diezmo. No quieren que los hombres de Dios reciban dinero por el labor que hacen. Pero la Escritura es clara, hermano, que el que lo hace bien es digno de doble honor, es digno de ser remunerado bien, es digno de doble honorario. El versículo 18 dice, pues la Escritura dice, ¿quién dice? La Escritura. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Por eso le estoy diciendo, está hablando de dinero. Dígame, dinero. Y ahí es donde la cosa se pone grave, hermano. Ahí es donde muchos pegan el grito, ahí es donde dicen, nomás quieren tu dinero, y es que ahí quieren tu dinero, y ten cuidado porque van a comenzar a quitarte el dinero. Pero no entienden el por qué se ofrenda, se diezma, por qué. Porque un pastor, hermano, un predicador es digno del salario, porque hace bien su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Enseñar y predicar. Ah, no, mi pastor no trabaja. No trabaja. Si usted me llama a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, se está golpeando con su marido y su esposa ya tiene hasta manopla, seguramente me va a llamar, ayúdeme por favor porque usted está endiablado. Si de repente llega y su marido está pegado en el techo, hermano, usted me va a llamar, ¿sí o no? O le va a llamar a Benigina, ahí a alguien del YouTube, le va a llamar a su pastor. Si está enfermo, ¿a quién le va a llamar? A su pastor. ¿Y su pastor qué va a hacer? Por favor, deje su mensaje. No, va. Su pastor va a ir. Su pastor va a ir. Y cuando usted llega a cada culto, usted espera alimento, que los misterios sean administrados. Cuando menciona, hermano, que no pondrás bozal al buey que trilla, es porque, lamentablemente, hermano, aquí entre nos, es el pueblo el que pone el bozal al buey, no Dios, no el diablo. Aclarando, si el pastor pues, no diezma, no ofrenda, no aporta, pues también hay que revisar eso. Pero si el pastor ofrenda, diezma y hace bien su trabajo, y el buey, hermano, está trillando y le ponen bozal, es el pueblo, es la gente el que pone el bozal.
Según la Escritura, vaya conmigo, hermano, a 1 Corintios, porque el apóstol Pablo, para aquellos hermanos, porque hay gente, hermano, en su total ignorancia, dice, no, pues necesita 2 versículos para que se establezca un punto doctrinal, pues ahí le va el otro. 1 Corintios 9, 7 al 14, porque para mí es suficiente que haya dicho, la Escritura dice. 1 Corintios 9, 7 al 14. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Ya no es a la iglesia, ya no es a Timoteo, ya es a la iglesia de Corintios. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Versículo 11, ponga mucha atención. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Una versión dice, si sembramos en lo espiritual, tenemos todo el derecho a lo material. Y ahí, hermano, es según la Escritura. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado, escuchen, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, no solamente que vivan el Evangelio, que vivan del Evangelio. Hermanos, en Cristo es un derecho y es un mandamiento. Ese es un derecho y es un mandamiento. El mandamiento viene del Señor y el derecho nos lo da el Señor. Pero el apóstol Pablo dice que no hizo pleno uso de su derecho. El apóstol Pablo, hermano, sabía que los corintios eran poquito, como dicen, medios codintios, les decían aquí, hermano, les costaba aportar, les costaba ofrendar, les costaba dar generosamente, les costaba reconocer la autoridad de Pablo, porque Pablo constantemente les tenía que decir, han tenido muchos tutores, pero solamente un padre. Si no soy apóstoles para otros, para ustedes sí. Pero sabía que para ellos era un problema el dinero. Entonces, para no causar problemas o tropiezos, se los voy a predicar gratuitamente, pero voy a despojar a otros. Voy a despojar a otros. Porque este es un derecho mío y es un mandamiento de parte del Señor. Pero no estoy haciendo pleno uso de este derecho. La traducción lenguaje actual dice, de la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. Si me están explicando, o si nos está explicando, y quiero aclararles algo, hermano. No estoy diciendo esto porque uno esté necesitado, sino simplemente quiero que usted tenga la perspectiva correcta de los pastores. Porque para muchos, hermano, se les complica el dar, porque piensan que el pastor lo agarra, porque el pastor lo toma, porque el pastor, y quieren que el pastor le rinda cuentas. Porque cuando diezman 100 pesos, que el pastor haga lo que... Pero cuando diezman 10,000, ahora sí, pastor, ¿en qué? Ríndame, hasta recibos tráigame. ¿Y en qué está usando los diezmos? ¿Y en qué está usando la ofrenda? ¿En qué está haciendo? Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice... Y ahorita le contestamos esa pregunta, si hay interrogación en el corazón. Gálatas 6:6. Gálatas 6:6 dice,
¿Estamos ahí? El que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La Nueva Traducción Viviente dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No nomás lo material, sino también lo espiritual. Qué precioso, hermano, que Dios te dé un sueño, que Dios te dé, que te hable, que compartas eso con los que te enseñan. Fíjese, pastor, que estaba leyendo la escritura y aquí me saltó esta perlita, quiero compartirla con usted, y el pastor también va a ser bendecido, te va a decir: tira eso a la basura. Tuve un sueño donde yo creo que te alimentaste de tamales echados a perder, tíralo a la basura. Pero también es bonito cuando Dios te habla, cuando te da una palabra, que lo compartas con el que te está enseñando. No sé si me estoy dando a explicar. Esa es la perspectiva correcta. Ahora vaya conmigo a Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3. ¿Cómo se sostenía Jesús? ¿Alguien sabe cómo Jesús era sostenido? ¿Cómo se mantenían ellos? Trabajaba de carpintero en la mañana, en la tarde ministraba la palabra, trabajaba Pedro y pescaba, y Mateo pues cobraba impuestos, y después se reunían en el culto y cada quien diezmaba, ofrendaba. ¿Cómo se mantenían ellos? ¿Nadie sabe? Vamos a ver pues, Lucas 8, 1 al 3. Aconteció después que Jesús, en la versión de las Américas, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. ¿Cuántos eran ahí? 12 y Jesús 13. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que les servían ¿de qué? Sus bienes. La versión, esa era la Reina Valera, perdón. La versión de las Américas dice: muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. De sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Hermanas en Cristo, hermano, los estaban tiempo completo predicando, iban aquí, allá, predicando, expandiendo el reino de Dios, y esa era su labor. Y las mujeres, hermano, entre muchos hermanos, contribuían para que ellos se sostuvieran a tiempo completo. Pero imagínese, hermano, se da cuenta el esposo ahí de Juana: vieja, ¿qué hiciste con el chivo? No, pues estoy sosteniendo a Jesús, a Pedro, a 12. ¿Qué va a pensar? Cuando yo estaba pastoreando en Tijuana, en La Gloria, hermano, estaba la hermanita y su esposo, y bebían, hermano, y bebían a la vuelta, y su esposo dice: yo no me voy a congregar hasta que vea el pastor trabajar. Pero me quería ver en una fábrica o limpiando carros, no sé qué. Se murió. Pero esa es la perspectiva de la gente. Piensan que somos unos vividores, que somos unos mantenidos. Y es que nuestra labor, hermano, es una siembra espiritual. Si va al médico, el médico a lo mejor lo maldiagnostica, le da su medicamento y paga con gusto, porque es un trabajo, está recetando, le contó los síntomas y lo evaluó y llegó a una conclusión, y para todo es colitis. Si no es colitis, es gastritis. Y luego la palabra famosa que descubrió mi esposa es el cortisol, lo trae elevado. Así que toma estas pastillitas, y es lo mismo para todo, hermano. Si vas sin mirar, es la misma pastilla que le dan a todos, porque están puchando el producto.
El problema, hermano, es la perspectiva, hermano, el coraje, el disgusto, el concepto. Y hermanos, reitero, y nomás es con los pastores. Porque usted nunca ha visto un cura de la Iglesia Católica Apostólica Romana trabajando en la horrera, trabajando, y aquí entre nos, hermano, no sé si sabía, hermano, pero el gobierno de México, con los impuestos de todos nosotros, le pagan los curas. Yes, en inglés. Todos los impuestos. Los terrenos de los caóticos, ellos no tienen que comprar, juntar, andar vendiendo tamales, popusas, hermano, para ellos se les entregan lo más grande, lo que quieran. Aunque digan que es un estado laico, es un estado católico, apostólico, romano. Lo de los bautismos, las bodas, eso es aparte, papá. Pero su sueldo lo tienen seguro, su carrito asegurado. Nomás es con los pastores. ¿Y en qué trabaja tu pastor? No, mi pastor pues se dedica a la obra. Seguramente diezman, ¿verdad? Seguramente ofrenda, ¿verdad? Seguramente. Esa perspectiva que detesta a los pastores. El problema, hermano, que cuando llegas a hacer una linda ovejita, diezmadora, no diezmadora, tienes que tener cuidado que ese concepto, ese patrón de conducta egipcia, no la traigas a la obra de Dios. Y reitero, hermano, no es por imposición. Ni Dios, hermano, Dios enseña, hermano, tiene sus principios sobre dar, sobre el que siembra abundantemente, segará abundantemente. Muchos, hermanos, agarran Corintios 8, 9, 10 y como dice, y el primer día de semana, y ellos en su mente, yo no me voy a ofrendar el primer día de la semana, que es el domingo, y no ofrendan si hay culto miércoles, viernes. No. Esa era una colecta específica para ayudar a alguien. No era un mandamiento de que nomás la iglesia va a ofrendar el primer día de la semana. Ahora vamos al diezmo, la palabra que muchos hermanos detestan. Y otros quieren saber qué se hace con los diezmos, qué se hace con la ofrenda, qué realmente se hace con los diezmos y qué se hace con las ofrendas. Vaya conmigo a Hebreos 7:8. Y reitero, es voluntario porque ni Dios te obliga, porque cuando tú recibes tu salario, Dios no está ahí diciendo, no manda un ángel a decir, hey, ya miré que fuiste al culto y no miré tu sobrecito. No, Dios no te está obligando, es para beneficio, es responsabilidad de cada quien. Es voluntario, tiene que ser voluntario porque en cuanto es imposición humana, deja de ser honra. Hebreos 7:8. Hebreos capítulo 7, versículo 8. ¿Estamos ahí? En la versión, bueno, no sé ni cuál va a ser. Y aquí ciertamente reciben los diezmos. ¿Qué dice ahí? Hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Aquí reciben hombres mortales. Para aquellos que dicen que el diezmo ya se acabó, que era la ley, este es el libro de los Hebreos, se escribió aproximadamente 70 años después de que Jesús murió y resucitó. La carta es a la iglesia. Ya la iglesia está establecida y establece que aquí los diezmos, pero ¿cuáles, hermano, diezmos? No los levitas, no los sacerdotes levíticos. Nosotros estamos bajo un sacerdocio que se llama el sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí? Entonces, ¿quién recibe el diezmo? El que te administra el pan y el vino. Ese es el que recibe. Y eso le dice que son hombres mortales. El diezmo lo reciben los hombres mortales. En cuanto en el tiempo de Moisés, le tenías que poner el diezmo en la mano, lo traías al alfolí, pero si se lo ponías en la mano del sacerdote, el sacerdote te soltaba la bendición, te soltaba una bendición. Nosotros debemos de entender, hermano, que el diezmo, la ofrenda,
El ministro es digno el obrero es digno de su salario. No nos sostiene el apóstol de Estados Unidos, se sostiene la obra. Donde estoy labrando, de donde estoy arando, de eso espero recibir. ¿Sí me están explicando? De eso me mandan recibir, aunque no lo espere, de ahí me mandan recibir. Por eso dicen, y es que el pastor está robando los diezmos. ¿Cómo que se está robando los diezmos? Si los diezmos se los tienen que dar a él. Ahora, en la medida que va, hermano, ahorita somos más de 10 y menos de 1000, hermano. Y de los más de 10 que somos y de menos de 1000, ni siquiera quiero, yo no sé ni quién diezma. No sé cuántos de ustedes tienen trabajo. Y de ese trabajo agarran salario. Y de ese salario diezman. Yo no sé porque yo no exijo que pongan su nombre. Si usted lo quiere poner, eso es muy aparte. Pero yo no digo, a ver, pásame la lista aquí. A ver, aquí está el hermano Pánfilo Díaz y diezmó. Sí, tiene 5 semanas. No, ¿por qué? Porque tiene que ser voluntario. Se caen en las manos y el ministro administra, por eso se le pide que Dios dé sabiduría. Se administra. De ahí, hermanos, saca para su sustento familiar. ¿Sí? No debe de molestarnos. No debe decir, ¿cómo? Yo pensé que el diezmo era para pagar la luz. También se paga la luz. Yo pensé que era para la renta. También se paga la renta. Yo pensé que era para mantener los misioneros y dárselo a los pobres. Si tuviéramos misioneros, si tuviéramos pobres para ayudar, los ayudáramos también. También es para eso. Es para ministrarse. Pero aún en la ley, hermano, el diezmo no nomás era para las viudas, el huérfano y el pobre. Era para sustentar a los levitas, a los sacerdotes. La perspectiva correcta es esa. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 13. Por eso, hermanos, yo difícilmente delego la administración del pan y el vino, la ministro yo, porque yo soy el que estoy ejerciendo esa extensión del sacerdocio de Jesús, como ministro del Espíritu. Difícilmente suelto el púlpito, no es porque no me gusta compartirlo. Me gusta que los hijos de la fe se desarrollen y doy la oportunidad que se desarrollen, y cuando no estoy, pues tiene que alguien, pero por lo regular no, porque es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad dar el alimento a su tiempo. Es mi responsabilidad asentar la doctrina. Es mi responsabilidad, hermano, enseñar, instruir, capacitar, equipar. ¿Sí? Y lo quiero hacer bien. No por el dinero, reitero, hermano, yo no ando atrás de nadie, no lo estoy enseñando para que, ahora sí, hermano, el que no diezmaba comience a diezmar, el que no ofrendaba comience a ofrendar, y el que guste, invitarme a los tacos, que me invite. No lo hago es una enseñanza para que usted entienda el porqué. Y no la estoy manipulando, no la estoy torciendo, esa ahí está clara. ¿Sí? Sí, está clara. Es para que usted entienda. El día de mañana le preguntan, ¿y su pastor Jerry en qué trabaja? Pues en la obra de Dios. Así es sencillito. Y reitero, hermano, nosotros vivimos por fe, y la fe activa milagros, hermano. Porque, o sea, bueno, vamos, seguimos. Hechos 5, 12 al 13. En la medida, hermano, que crezca la obra, en la medida que todos aprendamos eso, la gente no llega, hermano, aprendiendo esto. La gente no llega diciendo, ¿dónde están los sobres? No, hermano. La gente llega, necesito, dame, oren, explíquenme, denme, ayúdenme. La mayoría de la gente no llega con la cartera enfrente, hermano. Eso ya casi es el último, hermano. Eso ya después, y muchos, hermanos, nunca la van a soltar. Asisten, participan, sirven, pero cuando se trata de dinero nunca lo van a dar. Esa es la realidad. Pero no lo vamos a tratar menos. No lo voy a menospreciar yo, porque es una alma
que aunque diezme o no diezme, aunque ofrende o no ofrende, voy a dar cuentas por usted. Y mi conciencia va a estar limpia. Señor, pues yo le enseñé, ya, pues ya. Hechos 5, 12 al 13. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 13, esta es la versión de las Américas. Pero ninguno de los demás se atrevían a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Miren, hermanos, los pastores somos de barro, somos hombres, somos débiles, somos frágiles, somos propensos a pecar. No estamos inmunes al pecado, somos propensos. Si el siervo se descuida, así como usted, tarde o temprano va a pecar. Si dejamos de orar, Jesús le dijo a los apóstoles, orad para que no entréis en tentación. A los apóstoles, no estaban inmaculados, no comenzaron a decir, anduvimos con Jesús y no. Somos barro. Si hacemos buen nuestro trabajo, cuando se presente el príncipe de pastores nos va a dar galardón, nos va a recompensar. El obrero es digno de su salario. El apóstol Pablo no hizo pleno uso en ciertas congregaciones. Era su derecho, pero no quiso, sabía que eran de corintios, prefirió decirles y enseñarles, pero él esperaba que el entendido en pocas palabras. No vayan a pensar que les estaba explicando eso para fomentarles que siguieran poniendo el bozal al buey que trilla. Se los estaba dejando saber para que entendieran en pocas palabras. Brothers, no es justo, porque él tenía derecho a lo material porque sembraba en lo espiritual. Cuando nosotros respetamos a los hombres de Dios, honramos a los genuinos, por eso es importante pasarle la lupa, si es un auténtico, es por revelación. Quiero que entiendan algo, aquella mujer, el profeta Eliseo, nunca se anunció diciendo, soy el profeta, el gran profeta de Dios, nunca dijo eso. Ni Elías le dijo a la vida, soy el gran profeta. Eliseo dice que llegaba, pasaba por ahí, y aquella mujer dijo, percibo que este es un hombre de Dios, este es un profeta. Y cuando ella reconoció que era un profeta de Dios, entonces respondió con honra. ¿Sí o no? No sacó dinero, sino le puso un lugarcito. Invirtió para que el siervo de Dios, cuando pasara, tuviera donde descansar. Tuviera donde descansar, donde reposar, donde meditar. Pensó, y todos sabemos el principio, hermano. Si le das un vaso de agua, hermano, a un discípulo, el Señor te va a recompensar. Aquí miramos claramente, ¿saben por qué en muchos lugares no hay milagros, no hay prodigios, no se manifiesta poderosamente la presencia de Dios en muchos lugares? Muchos lugares por culpa del ministro, pero muchos lugares, hermano, es por culpa del pueblo. Porque hay murmuración, hay chismes, hay críticas, le pusieron bozal. Todos sabemos esa historia cuando llegó ese pastor nuevo a un pueblito allá en Alabama, que ponerle ahí, hermanos. Llegó allá a Alabama, hermano, y la iglesia de esas congregaciones donde votan. ¿Quién quiere a Pánfilo de pastor? Nosotros. ¿Quién no quiere? La viejita de siempre que no quiere a nadie, porque votaban. Y cuando lo ponen, hermano, van a orar por el pastor y piden, Señor, manténlo humilde delante de ti, porque pobre nos vamos a encargar nosotros. Y por mucho tiempo, hermano, pensaban que el pastor tenía que ser pobre, hermano, con hoyos en las... Entre más pobre, más humilde. Entre más pobre, más de fe es el hombre. No, hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Porque Jesús pone el ejemplo. Jesús se dedicaba a predicar, a enseñar.
no se afanaba, hermano, él no contaba el dinero, tenía Judas, y hasta Judas le sacaba el billete. Cuando hay un respeto, cuando hay una honra, porque escuchen, el diezmo no solo es el honrar a Dios, sino reconocer la autoridad del hombre de Dios. Estás reconociendo la autoridad sobre tu vida. Estoy reconociendo que este es el pastor que está rindiendo cuentas por mí, el que me está dando el pan y el vino, Jesús, y se lo estoy poniendo en sus manos. ¿Sí me estoy dando a explicar? No es aquí no hay necesidad, mejor voy a dar mi diezmo en Rancho Milpas Viejas, Nayarit, porque ahí sí, porque en Estados Unidos llegaban, pastor, aquí nomás doy $10, pero mi diezmo lo mando allá a mi pastor en Guatemala, porque ahí está más necesitado que usted. No vamos a discutir, pero no vas a comer, hermano, en McDonald's y pagar en tacos Doña Clotilde, hermano. No vas a comer en un lugar y pagar en otro. Para dar un ejemplo, es donde estás alimentándose, ahí es donde respondes, donde recibes el pan y el vino, ahí es donde respondes. No sé si me estoy dando a explicar. Y cuando hay eso, hermano, entonces Dios sabe, hermano, que no te está, porque hay una línea muy delgada entre el honrar a un hombre de Dios y idolatrarlo, entre pasarle la lupa y no hacerte esclavo del hombre, al desprecio y detestar el oficio pastoral. Es una línea muy delgada, hermano, entre yo no quiero idolatrar al hombre, por lo menos yo no me voy a ser esclavo de hombre y no voy a obedecerle y no lo voy a honrar. Ese es un extremo, los dos son extremos. No sé si me estoy dando a explicar. Y Dios, hermano, es el que por eso nosotros, hermano, como pastores, por eso, hermano, los que tienen llamado pastoral, tienen que saber manejar no solamente la palabra con precisión, sino las finanzas. Que usted sepa que no tiene que endeudarse. Porque la gente, hermano, cuesta ganarse su dinero, ¿sí o no? Cuesta ganarse su dinero. Para que lo traiga y el pastor, hermano, no sepa administrar y estén endeudados, hermano, no ha pagado la luz, no ha pagado la renta, nos corrió, hermano, y el dinero pues se fue a Las Vegas, hermano, de vacaciones. No, tenemos que saber administrar las finanzas. Ahora dice la Escritura que nadie se juntaba con ellos, pero los tenían en alta estima. Quizás nunca come conmigo, quizás nunca vaya a mi casa, hermano, pero si tienen alta estima los hombres de Dios, Dios lo toma en cuenta. Cuando deja de honrar, hermano, lo primero que debemos hacer para romper ese patrón de conducta es reconocer como aquella mujer, este es un hombre de Dios. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ellos reconocieron a Jesús. Y una vez que lo reconocieron, reconocer la autoridad, comenzaron a honrar. No puedes honrar lo que no reconoces. Si no reconoces a Dios como la fuente de todo, no lo vas a honrar. Cuando nosotros honramos, reconocemos, tú eres la fuente. Tú, no es cuestión de corazón, no es cuestión de dinero, es cuestión de honra. No es la cantidad. Cuando recibimos los diezmos, oramos, y no es porque estos sí son los privilegiados y los fieles, no, sino porque ellos están honrando con sus bienes. Dame la sabiduría para administrar, sea poco, sea mucho. Dame la sabiduría para administrar. Dame el temor reverente. Multiplícalo, porque a veces necesita multiplicarse. Estíralo, ¿verdad? Pero no predicamos esto por necesidad, es un principio que debemos de tener y para tener claridad del por qué. Si el día de mañana le preguntan, ¿y los pastores de aquí? Pero al cura nunca le van a preguntar, oye, don cura, dime, hijito, después de besar el anillo, dime, hijito, ¿y usted por qué no está trabajando en el ahorrerado? ¿No? ¿Por qué no está trabajando en la maquila? ¿Por qué no está trabajando ahí? Ay, mijito, 15,000 pesos por un bautismo. ¿Tú crees que bonita está trabajando allá?
Por eso vienen a la iglesia y piensan que aquí cobramos por bendecir su hijo, por el matrimonio. ¿Cuánto va a ser, pastor? ¿Cómo que cuánto va a ser? Lo que guste. No. Damos de gracia lo que recibimos de gracia. Y reitero, usted no vale más o vale menos si diezma o ofrenda. Eso es muy, hermano, no se impone. Aquí se le va a amar, aquí vamos a orar por usted, aquí lo vamos a recibir, aquí lo vamos a atender. El día de mañana necesita lo que necesite a la hora que sea, y si podemos, cuente con nosotros. No pasamos lista. A ver, antes de que vaya a orar por ti, deja chequeos y no. Ni me rodeo de gente, yo por eso no sé quién diezma, no me rodeo de los que diezman más. No. De hecho, no sé por qué siempre me rodeo de los que no es que ganen mucho, pero sí diezman, pero no son cantidades enormes. Y a veces piensa que, es que el hermanito como tiene negocios y todo, a veces ellos no diezman, allá en Estados Unidos, allá en Tijuana. Es que trabajar en Estados Unidos, ellos no diezmaban. Los que eran fieles eran los de 200 pesitos cada semana, pero sin fallar. Muchas veces pensamos que la obra se sostiene por los que más diezman, más ofrendan, y no es así, hermanos. ¿Sí me están explicando? Muchas veces es la constancia, hermanos. Pero es cuestión de honra, nunca por imposición. Pongamos de pie. Y ahora sí, preguntas, hermano, porque si hay tela de duda, de una vez aclarémonos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre el tema? Sin temor, hermano, sin temor a preguntar, ¿verdad? Sobre el tema, no sobre los jinetes de Apocalipsis, sobre el tema. Y es que, hermanos en Cristo, tocamos el Señor me habilitó esta enseñanza, no es porque yo esté necesitado o necesite que los que no diezmen comiencen a diezmar o ofrendar. Es simplemente porque hay una línea delgada entre idolatrar y detestar, y tenemos que encontrar ese equilibrio, porque es doloroso, hermano, que un ministro falle. Yo he escuchado gente, hermano, que se molesta y comienza a reclamar, y es que yo le di diezmos, yo que aportaba, yo ofrendaba. Si lo dices, eso no vas a perder tu recompensa. Ni un 5 que diste con buena intención y honrando a Dios, vas a perder tu cosecha. No, y es que me di cuenta que se fue no lo vas a perder, porque lo hacemos para Dios, pero reconocemos el labor de los hombres de Dios. El labor de los hombres de Dios. Y es algo, hermano, cuando yo era linda ovejita diezmadora, hermano, cuando yo escuché, mi pastor nos enseñó del diezmo, y nos leyó la Escritura porque nos basó en la Escritura. Yo entendí porque también mencionó Malaquías. Yo no lo mencioné ahorita, hermano, pero lo mencionó él. Y cuando me di cuenta, hermano, que no hacerlo era robar a Dios, yo entendí el lenguaje porque yo fui ladrón, hermano. Yo robaba, asaltaba gente, hermanos. Y dije, ¿cómo así? ¿Cómo me voy a atrever a tomar algo que no me corresponde? Que Dios me está confiando. Todos sabemos, hermano, no sé si a usted le ha pasado cuando usted le va a dar dinero a cierta persona y se lo da a otra. Mira, mija, te voy a dar $100, pero quiero que se lo des al hermano Pánfilo. Y tú estás confiando de que llegó a las manos de don Pánfilo. Y resulta y resalta, hermano, que nunca llegó. ¿Cómo te sientes? Entonces Dios nos da, porque así como nosotros somos fieles administradores de los misterios, también tenemos que ser fieles administradores de las finanzas. Es Dios el que nos pone en nuestras manos. Y Él dice, mira, si lo primero es santo, toda la masa es santa. Si tú me pones a mí en primer lugar, entonces todo lo demás va a ser añadido. Yo me encargaré de lo demás. Si tú me reconoces como tu fuente. Ahora, yo he puesto un nombre de Dios en la cual tú le pongas las manos. No vas a salir como aquel hombre, hermano, que dijo, Señor, todo este dinero, lo voy a aventar al cielo.
lo que tú agarres es para ti y lo que caiga es para mí. Aventó el dinero, pues obviamente la ley de la gravedad, hermano. Todo es de Dios. Todo es de Dios, hermano. Todo es de Dios. Y Él nomás quiere ver si somos fieles administradores. Porque todos queremos más. Todos queremos más. Y no para... A veces queremos más con buenas intenciones. El clásico, oh no, si yo tuviera dinero, Señor, invirtiera aquí, invirtiera allá, comprara esto, comprara aquello para la obra de Dios. Pero Dios dice, pero pues espérate, pues si con los 50 pesos no compras nada. Con facilidad te compras algo para ti. Y es lícito comprarte algo para ti. Pero muchas veces con los 50 pesos, Dios mira qué haces con 50 pesos. Es como los niños, ¿verdad? Yo les dejé de dar domingo, el famoso domingo a mis hijos, ¿por qué? Les daba 50 pesos, pero yo les enseñaba, miren hijos, aprendan a ahorrar, aprendan a diezmar, ofrendar, cuando van a la iglesia lleven su dinerito. Yo les estoy dando 50 pesotes, moneda nacional. Llegaban con bolis, con chetos, hermano. Más les duraba, hermano, en su mano el dinero que se lo gastaran. Se lo gastaban. Le dije, no. Están enriqueciendo la tiendita de lado. Pero, y les explicaba, mi hijo, vas a querer, por ejemplo, vas a querer algo más grande. Ahorra esos 50 pesos, esos 50 pesos. ¿Quieres un celular o quieres algo? Vete ahorrando. ¿Quieres una pelota de fútbol? Vete ahorrando 50. Aprende a administrar las finanzas. No te puedo dar más porque yo también soy administrador de las finanzas de mi Padre Celestial. Somos administradores y el administrador se tiene que encontrar ¿qué? Fiel. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque eres tan bueno con cada uno de nosotros. Gracias por amarnos, por bendecirnos, por enriquecernos con toda dádiva y don perfecto. Yo te agradezco, Señor, por los pastores que trabajan en tu obra, que están en la sierra, en los pueblos, Señor, que están ministrando tu palabra, dedicados a tu obra, Señor, que no les falte nada, Señor, que no les falte sustento para sus casas, que no les falte palabra para bendecir y edificar a tu iglesia. Que tu nombre sea grandemente glorificado a través de tus siervos y tus siervas. En el nombre de Jesús. Entonemos el canto. Con mi alma, Señor, y todo lo que soy, te adoraré, con mi boca, Señor, con todo el corazón, te adoraré, con mi alma, Señor, y todo lo que soy, te adoraré, te adoraré.